vamos a analizar en este momento respecto al procedimiento directo. Esto es lo que se me ha pedido conversar en este momento. Estos minutos vamos a tomarlo para aquello. Hay que hacer una diferencia fundamental en cuanto a qué es el proceso y qué es el procedimiento, porque muchas veces se confunde desde quizás los estudiantes de derecho a qué se refiere o qué es el proceso y qué es el procedimiento. El proceso, en palabras sencillas, es una relación jurídico-procesal que conocemos los abogados, que explica justamente la unidad del proceso y su estructura. En lo que conocemos es el litigio, el proceso, el conflicto o la controversia entre dos partes procesales que se conocen, ¿sí? Y el procedimiento es la sucesión ordenada de actos procesales a través de los cuales el proceso se sustancia y este toma forma, es decir, cómo se realiza este proceso, en qué actos, formas se va desarrollando, ¿sí? Entonces, teniendo claro qué es el proceso y qué es el procedimiento, vamos a analizar cómo dentro del Código Orgánico Integral Penal se han incorporado varios procedimientos especiales. Y esto en función, como dice la cita que pongo, de la gravedad de los bienes jurídicos lesionados y con la finalidad de lograr procesos penales eficientes, rápidos y ágiles. Esto como recordaremos los que vivimos el procedimiento penal anterior, en que el procedimiento penal, si bien ya hubo un avance en cuanto a la oralidad, en cuanto a ser un procedimiento acusatorio y más, sin embargo, mantenía el ordenamiento jurídico procesal penal un letargo, un retraso innecesario muchas veces en el cual se vulneró y se vulneraba efectivamente los derechos de los sujetos procesales. Entonces, en la reforma, o más bien en la implementación del Código Orgánico Integral Penal a partir de agosto del 2014, se implementan estos procedimientos especiales que tienen similitud con los procedimientos anteriores que estaban en el Código de Procedimiento Penal, pero principalmente el procedimiento directo en este caso que es una novedad, por decirlo así, ya con la integración del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, ¿qué tipos de procedimientos penales tenemos en nuestro ordenamiento jurídico? Del procedimiento ordinario, que regla el artículo 580 al 633, ya se habló el día de ayer en una ponencia, y los procedimientos especiales. Justamente acabamos de escuchar acerca del procedimiento abreviado, en este momento vamos a hablar del procedimiento directo, pero hay otros procedimientos especiales. Tenemos el procedimiento expedito, el procedimiento privado, que es el del ejercicio de la acción penal privada, que lo conocemos como querella, y un procedimiento también novel, que es el procedimiento unificado, especial y expedito, solamente para el juzgamiento de delitos o infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Bien, ahora, el procedimiento directo. Este procedimiento directo se sustancia bajo reglas específicas. ¿Qué quiere decir esto? Reglas que se deben cumplir imperativamente, es decir, no podemos saltarnos, no podemos obviarlas, omitirlas. Debemos cumplirlas conforme la norma establece. En caso, obviamente, de que se salte, se violente aquella norma, deberá o podría generar eventualmente una nulidad procesal. Ahora, ¿pero qué reglas nos dice el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal? Primero, que en este procedimiento se concentra todas las etapas del proceso penal en una sola audiencia. Eso es lo que nos dice la norma. ¿En qué forma? Conocemos que dentro del procedimiento ordinario existen varias etapas, la instrucción fiscal, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y el juicio propiamente dicho, que sabemos es la etapa culmen del proceso penal. ¿Sí? Entonces, en una sola audiencia, nos dice la norma, se concentran todas estas tres etapas. Se entiende que desde el momento que se inicia el procedimiento en cuanto a la audiencia de calificación de flagrancia, ya iniciamos a decurrir plazos, tiempos y periodos que se consideran dentro de la etapa de instrucción fiscal que ya vamos a analizar. ¿En qué delitos procede? La procedencia que no establece la norma dice proceden delitos calificados como flagrantes con una pena máxima de hasta 5 años, ¿sí? Justamente, delitos, como se conocen dogmáticamente de bagatela, delitos que no tienen una mayor afectación o lesión a un bien jurídico protegido, son los que entran dentro de esta categoría para ser sustanciados bajo el trámite de procedimiento directo. Ahora, ¿qué delitos nomás podemos conocer o se puede resolver en procedimiento directo? En este caso nos dice, no solamente que puedan ser delitos calificados con una pena, como flagrantes con una pena máxima de 5 años, sino delitos contra la propiedad calificados como flagrantes cuyo monto no exceda 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, que a la actualidad, al año 2025, tendremos un valor aproximado de 14.100 dólares americanos, ¿sí? Hay varios delitos que están en el catálogo de delitos que ingresan justamente
a ser sustanciados bajo este procedimiento directo. Recordemos dos premisas en este momento. Primero, que debe ser un delito calificado como flagrante, es decir, debe haber una aprehensión flagrante, debe haber una audiencia de calificación de flagrancia y que este delito que ya se imputó, se formuló cargos, justamente su pena no supere el umbral de los 5 años de privación de la libertad. Y pueden ser varios, como dice aquí, entre ellos delitos a la propiedad, pero que su monto no debe superar los 14.100 dólares. ¿Qué tipo de infracciones se excluyen? Es decir, que no se puede conocer o no se puede tramitar bajo procedimiento directo a pesar de que sea un delito calificado como flagrante. Tenemos infracciones contra la eficiencia de la administración pública, entre ellos podemos citar el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, delito de ataque y resistencia. Todos aquellos que justamente se encuentran dentro del capítulo que contiene delitos contra la eficiencia de la administración pública, delitos contra la inviolabilidad de la vida e integridad personal. Hablemos de un asesinato, un homicidio, integridad personal, lesiones con una incapacidad superior a 90 días, que tenga una pena superior a 5 años. Y en este, justamente integridad personal, hubo una discusión, o hay todavía quizás una discusión en Corte Nacional respecto a qué delitos entran a ser en procedimiento directo, ya que si vamos al catálogo de delitos contra la integridad personal, tenemos delitos que hay con penas inferiores a 5 años. Sin embargo, por la expresión que establece aquí o por la tipificación que establece esta norma, estos delitos estarían excluidos de ingresar a ser tramitados bajo procedimiento directo. También los delitos de libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, ya que estos tienen un trámite especial, como lo acabamos de ver, y los delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Sí, todo este cúmulo, todo este catálogo de delitos no entran a ser tramitados bajo el procedimiento directo, pese a que pudieran ser calificados como flagrantes y eventualmente tengan una pena de 5 años. Ahora vamos al trámite. ¿Quién es el competente conforme a la norma para poder resolver o sustanciar este procedimiento directo? Lo dice el artículo 640, es el juez de garantías penales, es decir, un juez de primer nivel de garantías penales, puede ser un juez de flagrancia, puede ser un juez unipersonal de garantías penales de cualquier cantón, de cualquier jurisdicción, o un juez multicompetente también en los lugares donde existan jueces multicompetentes, pero siempre va a ser un juez unipersonal, en este caso que sea de primer nivel o de primera instancia, juez de garantías penales, ¿sí? Él es el juez competente para poder resolver y sustanciar este procedimiento. ¿Bajo qué supuestos o presupuestos? Como lo señalamos aquí, una vez que sucede la aprehensión de un ciudadano o ciudadanos por considerarlos partícipes de un delito, la Policía Nacional, como es su obligación, debe en forma inmediata ponerlo a orden de su autoridad competente. Este es el juez de garantías penales, ya sea de turno, ya sea de flagrancia o multicompetente. Una vez que el juez instala la audiencia de calificación de flagrancia y verifica que se cumple justamente con los presupuestos de la flagrancia, es decir, califica la flagrancia delictual, dice la norma, está obligado a convocar, a señalar un día y hora para que se realice la audiencia de juicio directo en un plazo de 20 días. ¿Sí? Estos 20 días hay una reforma última que justamente extendió el plazo a 20 días para la duración de la instrucción fiscal que entenderíamos o para la realización de la audiencia de juicio directo, porque en la integración del procedimiento directo a partir de agosto del 2014 únicamente existían 10 días para que se desarrolle la audiencia de juicio directo. Y en esos plazos, que se entiende sería el plazo de instrucción fiscal, es en donde la Fiscalía debe acopiar los elementos de convicción, de cargo y de descargo para poder llevarlos a la audiencia de juicio y eventualmente ser practicados como prueba en donde el juez deba resolver la situación jurídica de la persona procesada. ¿Sí? Esto justamente sometió, o hubo un debate amplio, había muchos inconvenientes dentro de los operadores de justicia, dentro de la fiscalía, en cuanto era un tiempo, los 10 días era un tiempo muy escaso, debido a la carga laboral de los juzgados, debido a la carga laboral de la Fiscalía General del Estado, y obviamente se restringía de esta manera el derecho a la defensa, porque la persona procesada, las personas procesadas también tenían el derecho de poder solicitar pericias, documentos, información o declaraciones, testimonios, versiones, pero no lograban dentro de este tiempo de 10 días, lo que o suscitó en que en algunos casos, o en la mayoría de casos, se suscite de cierta manera impunidad y en otros la persona procesada, quien principalmente tiene el desbalance procesal, como sabemos, de que no está dotado de todo el aparataje que tiene la Fiscalía General del Estado, quedaba en cierta desventaja, es decir, no había una igualdad de armas, no tenía la posibilidad de poder rebatir o contradecir los argumentos de la Fiscalía.
y se le limitaba groseramente, por decirlo así, el derecho a la defensa y no podía llegar con un tiempo suficiente, ya que para preparar esta defensa no solamente es el tiempo para preparar sus alegatos, su teoría del caso, sino también para poder solicitar diligencias en las cuales pueda descargar de cierta manera su responsabilidad, más allá que no está obligado por constitución y ley a justificar o acreditar su inocencia. Bien, y dentro de este trámite, el juez debe informar o notificar a las partes que hasta 3 días antes de la audiencia deben o tienen la oportunidad de presentar sus anuncios de prueba por escrito. Aquí hay otro punto importante que se debe analizar. Estos 3 días antes de la audiencia para presentar sus anuncios de prueba es obligatorio, es por escrito, como lo dice la norma. Sin embargo, también se presentan ciertos inconvenientes para los operadores de justicia, para la fiscalía y para las personas procesadas o incluso para las presuntas víctimas, o para todos los sujetos procesales. ¿Por qué? Porque justamente hay un plazo de 20 días que se pediría la instrucción fiscal, que sería el plazo para la investigación formal. Sin embargo, ¿qué pasa si es que la audiencia no se lleva a cabo dentro de estos 20 días y tenían hasta 3 días antes para la presentación de la prueba? ¿Sí? Y se realiza la audiencia ya no en los 20 días, sino el día 25 o por cualquier circunstancia. Obviamente hay un vacío, digámoslo así, una ambigüedad de la norma en el cual no establece la posibilidad de que se haga o cómo se resuelven estas circunstancias, porque muchas veces audiencias se declaran fallidas porque no comparece la persona procesada, porque la fiscalía no tiene aún las diligencias que han sido solicitadas oportunamente y muchas circunstancias, ¿sí? Y mucha suspicacia quizás a veces de los profesionales del derecho hace que vuelvan a presentar anuncios de prueba en la nueva fijación de audiencia. Entonces, ahí por salvaguardar seguridad jurídica, derecho a la defensa, debido proceso, obviamente no sería procedente dar paso a un nuevo anuncio de prueba, porque ya rompería justamente estos principios procesales de preclusión y oportunidad, que son la oportunidad que hubo un momento procesal para el cual debía presentárselo, es decir, 3 días antes de la primera convocatoria de la audiencia, y el de preclusión que ya precluyó el tiempo, ya concluyó el tiempo en el cual se podía presentar estos anuncios de prueba por escrito. Ahora, la audiencia de flagrancia, como lo decía, la audiencia que se debe llevar a cabo en primer lugar, que es de cierta manera el primer paso, la puerta para ingresar a este procedimiento directo, es esta audiencia de calificación de flagrancia, en donde el juez califica la flagrancia, la legalidad de la aprehensión, conforme lo establece el artículo 527 del Código que ya refería, y es en donde de pasar este filtro, es decir, de pasar este primer control de legalidad que hace el juez en la flagrancia, permite que la Fiscalía formule cargos y solicite medidas cautelares conforme a las reglas del artículo 595 del COIP, ¿sí? Si el juez no califica la flagrancia o no le declara de legal la aprehensión de la persona aprehendida hasta ese momento del investigado o sospechoso, no habría o no hay oportunidad para que la Fiscalía formule cargos ni tampoco solicite medidas cautelares. Hay muchos casos o ha habido mucha discusión en el ámbito constitucional, específicamente en cuanto a garantías constitucionales de habeas corpus, en que jueces no han calificado la flagrancia, por lo tanto, y tampoco la legalidad de la aprehensión y han permitido que la Fiscalía formule cargos. Y una vez que formule cargos, solicite medidas cautelares. Una medida cautelar, la más gravosa, la prisión preventiva, y los jueces han dictado aquellas medidas cautelares de prisión preventiva. Pero la Corte Constitucional ha sido clara en que al ya no haberse una calificación de flagrancia y no haber una legalidad de la prisión o no ser legal, ya no procedía que el juez permita la formulación de cargos y mucho menos se dicte una prisión preventiva. En lo cual efectivamente, o sea, la Corte Constitucional, la Corte Nacional y muchos fallos han declarado justamente con lugar las garantías de habeas corpus en razón de aquella circunstancia. Entonces, tenemos que, como lo decía, la calificación de flagrancia es fundamental en esta audiencia o en este procedimiento para poder dar la puerta a que Fiscalía formule cargos. La Fiscalía formula cargos por el delito que considere se adecua al hecho que se le está investigando a la persona sospechosa, solicita las medidas cautelares, se dicta estas medidas cautelares y el juez en esa misma audiencia, es decir, en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, debe convocar imperativamente a la audiencia de juicio directo en el plazo de 20 días, como lo había señalado. Bien, entonces,
Ahora, una vez convocada esta audiencia de procedimiento directo, tienen 20 días los sujetos procesales, como lo referíamos, para que soliciten sus elementos de cargo y descargo, tanto la víctima, la persona procesada y la misma fiscalía recabe estas diligencias. Sin embargo, la norma establece que si la persona procesada tuviera al alcance un documento, una prueba, el cual evidencia su estado de inocencia y que no pudo conocerla antes del plazo que tenía para presentar la prueba, los 3 días que decíamos, podrá presentar en la misma audiencia de juicio, lo que se decía, se discutía ayer en cuanto a la prueba nueva o nueva prueba. Es decir, una de las garantías que permite ejercitar plenamente el derecho a la defensa de la persona procesada por el tiempo, es decir, porque estamos frente a un procedimiento sumario, rapidísimo, que se entiende 20 días para que se pueda copiar todos estos elementos y poderlos llevar al juicio. La persona procesada se le da esta garantía de que pueda, en el evento de que tenga una prueba que no conoció, que no estuvo a su alcance en ese momento y que no tenía acceso anterior, podría presentar en la audiencia de juicio, pero obviamente esto debe ser sometido a debate con la fiscalía, con la presunta víctima, si hubiera acusación particular, y ser resuelto en audiencia por parte del juez para que se permita o no la práctica de esta prueba en audiencia. La norma también nos dice taxativamente que no procede el diferimiento de la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no se difiera, que no se cambie la fecha de la audiencia. Si la fijamos, el juez la fijó en un plazo de 20 días, no puede cambiar esta fecha por ninguna circunstancia. Sin embargo, aquí también hay que ser como los jueces deben hacer un ejercicio de ponderación respecto a la posible vulneración de derechos. Si bien la norma se expresa, es tácita y en materia penal no admite interpretación alguna, ni de norma del procedimiento, ni de tipos penales. Sin embargo, es claro que como los supuestos que suelen suceder y la casuística que es abundante en este tipo de procedimientos en materia penal, suele suceder que existen pericias, supongamos un caso de tráfico de sustancias estupefacientes, que la persona procesada señala o su teoría del caso es que es una persona consumidora y por lo tanto esa tenencia de estas sustancias no eran o no están destinadas para el tráfico ilícito, sino para su consumo inmediato. Entonces requiere ante la fiscalía que se practique una diligencia o una pericia o un examen psicosomático. Sin embargo, como le decía, por la abundante carga de la fiscalía, de los peritos, incluso se suelen solicitar exámenes complementarios. Dentro de los 20 días que se ha convocado a la audiencia para el procedimiento directo, no se realiza o no existen los resultados de ese examen psicosomático. Y ya está la audiencia a puertas de realizarse o el día de la realización de la audiencia y no llega todavía esa. Entonces el juez, considero, debe hacer un ejercicio de ponderación frente al derecho a la defensa que tiene la persona procesada y justamente a la norma que establece imperativamente que no puede haber un diferimiento de audiencia, un cambio de fecha. Obviamente, si es que hay casos que estamos obligados o están obligados los jueces a rechazar de plano la dilación innecesaria del trámite de la causa, puede rechazar aquella petición si hubiera una petición de diferimiento de audiencia por alguna circunstancia que no fuere justificada o que no fuera en derecho, pues el juez debe imperativamente instalar la audiencia. Y la norma establece que de considerarlo necesario en forma motivada, de oficio o petición de parte, el juez puede suspender por una sola ocasión, por una sola vez, la audiencia. Es decir, debe instalar la audiencia, y si es que se pide fundamentadamente por alguna de las partes, ya sea la fiscalía o ya sea la defensa, suspender la audiencia y convocarla con una posterioridad no máximo de 15 días, ¿sí? Como decía, es un procedimiento rapidísimo en el cual se exige tanto a la Fiscalía, a la Administración de Justicia y también de cierta manera se exige a la persona procesada que en forma inmediata o rápida pueda desarrollarse todo el procedimiento para tener una resolución. Ahora, vamos a la audiencia. Llega el día de la audiencia, el juez, una vez que declara instalada esta audiencia, como lo decíamos al inicio, se concentran todas las etapas del proceso en una sola audiencia, pues la primera parte de la audiencia es discusión de circunstancias de saneamiento procesal, que se conoce, que es o lo que correspondería a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio que establece el artículo 601 y 604 del Código Orgánico Integral Penal. Si bien en esta etapa de preparatoria de juicio se resuelve varios puntos, entre ellos se escucha el dictamen de la Fiscalía que debe ser acusatorio obligatoriamente para llegar a esta etapa. Sin embargo, en esta audiencia se omite aquellas circunstancias, es decir, la Fiscalía ya no emite ningún dictamen, ¿sí? Ya se entiende que va a ir directamente con una acusación oficial o, en el caso, podría emitir un dictamen abstentivo.
¿Qué dice la norma? Que deben pronunciarse los sujetos procesables sobre la existencia de vicios formales, cuestiones de procedibilidad, de prejudicialidad y validez procesal. Es decir, los sujetos procesales tienen esa oportunidad en ese momento de poder alegar sobre la existencia de vicios formales, es decir, una cuestión de ausencia o falta de competencia del juez en cuanto al grado, a la materia, al territorio o a las personas, una cuestión de prejudicialidad, que se necesita una sentencia judicial en el ámbito civil para que proceda al enjuiciamiento penal, o una cuestión de validez procesal, o incluso alguna vulneración al debido proceso, principalmente en la garantía del derecho a la defensa, es decir, que en algún momento la Fiscalía por acción o omisión violentó el derecho a la defensa, es decir, no despachó una diligencia, un escrito en el cual se le solicitaba, se respete la versión de una persona, o se disponga la realización de un peritaje, o se requiera documentación que no puede ser obtenida por la parte, por la persona procesada o por cualquier sujeto de la relación procesal. Y la Fiscalía omitió su deber de despachar, de disponer o de solicitar la práctica de esa diligencia. Entonces, ese momento o este momento de la diligencia es donde las partes tienen esta posibilidad de alegar justamente, alegar estas circunstancias y del juez de encontrar justamente algún vicio del procedimiento procesal de competencia, está obligado a subsanarlo si es que hubiera como en ese momento, bajo las reglas que establece el artículo 601 y 604 del COIP, o en su caso declarar una nulidad, como también lo dice el artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Y en esta forma concentradísima se resuelve la primera etapa de esta audiencia. Ahora, también las partes tienen la oportunidad de solicitar ese momento la exclusión de pruebas, es decir, conforme lo establece el artículo 601 y 604 del COIP, solicitar fundamentadamente que se excluyan de la práctica de pruebas ciertos elementos o ciertos anuncios que indican o que consideran son contrarios a la ley, que fueron obtenidos de forma inconstitucional, ilegal o con violación a derechos, y el juez también está llamado a resolver ese momento sobre esta exclusión probatoria, e incluso también puede llegar, conforme la etapa preparatoria de juicio, a acuerdos probatorios sobre hechos que consideren no son necesarios, deban acreditarse en la etapa de juicio y que dan por ciertos y válidos, y el juez está llamado o debe imperativamente aprobar estos acuerdos probatorios. Ahora, la segunda parte de este momento, que es la primera etapa, que sería la etapa preparatoria de juicio, el fiscal también, como lo decía, puede abstenerse de acusar a la persona procesal, es decir, señor juez, no tengo elementos o de los elementos de convicción que se han recabado, no son suficientes para acreditar la materialidad de la infracción o la responsabilidad de la persona procesada, por lo tanto, el fiscal, conforme a la regla del artículo 600, puede emitir un dictamen abstentivo. Este dictamen abstentivo cabe indicar que es en forma oral, es en ese momento en la audiencia. ¿Cuáles son las reglas del trámite ordinario? Las reglas del trámite ordinario dicen que del fiscal considerar o emitir un dictamen abstentivo bajo el principio de objetividad, de mínima intervención o de oportunidad, o porque considera que no hay elementos de convicción para la participación o responsabilidad y existencia de infracción, debe hacerlo por escrito. La regla de trámite ordinario es por escrito. Sin embargo, la regla del procedimiento directo es que se lo haga en forma oral en audiencia. ¿Sí? Ahora recordemos que la audiencia de procedimiento directo, como concentra todas las etapas del proceso en una sola diligencia, debe estar imperativamente presente la persona procesada porque es una audiencia de juicio concretamente. ¿Sí? Si no está presente la persona procesada en las infracciones, que evidentemente lo establezca la norma, ya que por mandato constitucional ciertas infracciones como el cohecho, peculado, concusión, delitos contra la administración pública o de corrupción o incluso delitos de otra naturaleza pueden ser juzgados en ausencia. Sin embargo, la generalidad de los delitos que se tramitan bajo procedimiento directo suelen o deben, son que deben juzgarse a la persona en presencia física, ¿sí? Pues tiene que estar presente la persona procesada. Si no, no se puede instalar la audiencia de procedimiento directo, no se puede llevar a cabo el juzgamiento. Ahora, el fiscal, una vez que se abstiene de acusar, emite su dictamen abstentivo, conforme a las reglas del artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal, perdón, el artículo 600 que refería, él debe someterse a contradicción, evidentemente, en ese momento aquel dictamen, y el juez deberá pronunciarse emitiendo el auto de sobreseimiento, con lo cual concluye la audiencia y evidentemente concluye el procedimiento. Recordemos que el principio constitucional y el principio del derecho acusatorio, del derecho procesal penal acusatorio, es que sin acusación no hay juicio, como dice el artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, al no haber acusación oficial, al no haber acusación de la Fiscalía General del Estado, ya concluye el juicio.
Esta es la primera parte de la audiencia. Ahora, la segunda parte de la audiencia tenemos que de existir la acusación fiscal, es decir, de que el fiscal persiste en su intención de acusar a la persona procesada, se instala inmediatamente la audiencia de juicio. Es decir, en la misma audiencia, no es que se instala, en la misma audiencia se pasa a la siguiente etapa que es el juicio. Sí, ahora como le decía, la persona procesada debe estar presente en esa diligencia. ¿Qué pasa si no asiste, como dice la norma? La norma ya ha arreglado, el asambleísta ha arreglado esa circunstancia y señala que el juzgador deberá o podrá disponer la detención de esa persona con el único fin de hacerla comparecer a la audiencia de juicio, ¿sí? Porque es obligatorio su presencia, ya que estamos hablando de una audiencia de juicio. Recordemos que dentro de las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa está justamente conocer la imputación, la acusación, los cargos que se le plantean, contradecirlos. Y este conocimiento no solo es a través de una defensa letrada o técnica, sino la persona en sí está obligada en la administración de justicia a que esa persona conozca cuáles son los cargos, conozca cuáles son las pruebas y medie, esté presente en la audiencia en donde se resuelve su situación jurídica. Entonces, al ser esto una obligación constitucional, es obligación del juez también, pues, disponer que esté presente esa persona en la audiencia de juicio. ¿Qué pasa si no está y se instala? Evidentemente hay una flagrante vulneración al derecho, al debido proceso, al derecho a la defensa y a las reglas de trámite, porque recordemos que esta es una regla de trámite, debe cumplirse obligatoriamente. Bien, si no asiste la persona procesada, se dispone su detención y con el fin de comparecer a la audiencia de juicio, y esta detención no puede durar más de 24 horas, así lo dice la norma constitucional, como lo dice el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 532, 533, en el cual se puede disponer la detención, y el mismo artículo 640.8 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que se podrá disponer esta detención, pero no por más de 24 horas. ¿Qué pasa? No se instala la audiencia de procedimiento directo, se dispone la detención, Policía Nacional va en busca de la persona procesada, le capturan, le detienen, le ponen nuevamente a órdenes de la autoridad competente del juez de garantías penales y el juez está obligado a en forma inmediata, sea el día que sea el día laboral, feriado o cualquier hora, a convocar a la audiencia de juicio directo para que se desarrolle en plazo no mayor a 24 horas, una vez que se detuvo a la persona. Detenida esta persona, se realiza la audiencia de procedimiento directo y se continúa. Si es que se dictara eventualmente una medida de prisión preventiva, pues quedara la persona, continuara con su privación de la libertad y si no, pues recuperaría su libertad y el proceso continuaría conforme lo establece la norma. Bien, esto respecto a la comparecencia de la persona procesada. Ahora, ya hablando en el juicio propiamente, instalado la audiencia de juicio, pues deben las partes, conforme a las reglas del artículo 614 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, que son reglas generales del juicio, también aplicables para el procedimiento directo, presentar sus alegatos de apertura, se practica la prueba testimonial, pericial, documental y luego de la práctica de prueba de cargo y de descargo y someter a la contradicción que establece la ley y la Constitución, se presentan los alegatos de cierre de clausura y la audiencia culmina con la decisión oral del juez conforme a la regla del artículo 619 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, justamente aquí he citado decisión y sentencia. ¿Por qué? Porque son dos categorías distintas. El Código Orgánico Integral Penal establece en el artículo 619 la decisión. ¿Sí? ¿Cuál es la decisión? Justamente luego de que el juez ha inmediado con la audiencia, escuchado los alegatos de apertura, a las teorías del caso de los sujetos procesales, de la fiscalía, de la defensa del procesado, se practicó la prueba, inmedió con ella el juez, la valora conforme a las reglas de valoración del artículo 453, 454, 455, hasta el 457 del Código Orgánico Integral Penal, forma un criterio y toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que debe tomar en juicio? Pues la declaratoria de culpabilidad, si la fiscalía logra destruir el estado de inocencia que le reviste a la persona procesada, o en su caso contrario, ratificar ese estado constitucional de inocencia que le reviste a la persona procesada. Sin embargo, esa decisión tiene reglas, es decir, no es una sentencia en sí, es la decisión que termina con la declaratoria de culpabilidad o con la declaratoria de ratificatoria de inocencia. La sentencia sí tiene sus reglas propias que debe ser por escrito, conforme a la regla del artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal, y debe tener las motivaciones suficientes, pertinentes y los requisitos que establece la norma, ¿sí? Entonces, muchas veces yo he escuchado a jueces que
cuando toman la decisión o cuando notifican o hacen conocer su decisión en forma oral, citan la frase sacramental de la sentencia que es administrando justicia en nombre de la República del Ecuador y por disposición de la ley, declaran la culpabilidad o ratifican el estado de inocencia. ¿Sí? Esa frase sacramental está destinada y la norma lo establece es exclusivamente de la sentencia. Por lo tanto, no es necesario y que si es que el juez no la cita, no la dice, no hay causa de nulidad porque no se viola de ninguna forma el trámite. Debe cumplirse lo que dice el artículo 619 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto a esta decisión, ¿sí? Que tiene, que es eventualmente la referencia de los hechos de la acusación y la defensa, la determinación de la existencia y la infracción y la responsabilidad de la persona procesada y la individualización de la responsabilidad y la pena que debe cumplir o que se le impone a la persona procesada. En tal caso, podría ratificarse su estado de inocencia, no hay ninguna determinación de pena. ¿Sí? Es una sentencia reducida, digámoslo así, es una que contiene los hechos principales del juicio y la decisión final. ¿Cuál es la decisión? ¿Se ratifica la inocencia? ¿Se dispone de la culpabilidad? O en su contrario, perdón, la culpabilidad y con la imposición de la pena, es decir, ahí sí debe ser individualizado. Supongamos por un delito de robo con fuerza en las cosas que se tramite bajo procedimiento directo, pues le imponen la pena de 3 a 5 años con la multa de 4 salarios básicos sobre el costo trabajador en general y una reparación integral que la regla el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, en la sentencia ya debe estar individualizados todos estos elementos que contiene justamente la decisión judicial, ya sea de ratificatoria de inocencia o sea de culpabilidad. ¿Sí? Ahora, justamente luego de esta sentencia, el juez está llamado, conforme a las reglas generales del juicio, a emitir su sentencia por escrito con las motivaciones pertinentes, conforme al artículo 76, numeral 7, literal L, las reglas del artículo 6 de la Constitución y las reglas del artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal, a notificar la sentencia por escrito y de esta sentencia, los sujetos procesales pueden interponer los recursos establecidos en el COIP, los recursos que establece el artículo 652 y siguientes, la apelación, eventualmente una aclaración, una ampliación, conforme a las reglas del Código Orgánico General de Procesos, que es supletorio en materia penal. Y luego de interponerse estos recursos, el juez debe calificar, si fuera el caso, la apelación, aquella apelación, y elevar al superior, a la sala de la Corte Provincial, donde sala penal, donde se sustancia el juicio, para que resuelva en segunda instancia esta causa o este procedimiento. ¿Sí? Bien, de esta manera, estas es las reglas de trámite. El procedimiento directo es un procedimiento rápido, se entendería que debería ser eficaz, que el legislador lo determinó con reglas claras y específicas. Sin embargo, hay muchas circunstancias que deben tomarse en cuenta dentro del trámite. Y hay mucha casuística, hay mucha eh, casos que suceden en el diario desarrollo de la administración de justicia, ya sea para los sujetos procesales, ya sea para la fiscalía o sea para la persona procesada. Concluyo, entiendo, ya estamos por llegar al tiempo que se me ha dado. De pronto alguna pregunta, alguna consulta sobre el procedimiento directo, estoy dispuesto a contestar. Excelente, estimado doctor, muchísimas gracias. En efecto, por aquí tenemos un par de preguntas en redes sociales. Una de Fabián Aro Gómez, quien nos dice, por favor, aclárenos si en el procedimiento directo se tramita el juicio de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Justamente eso es lo que señalaba. Una de las exclusiones que hace el artículo 640 es los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Uno de aquellos delitos que está dentro de este catálogo es el delito de incumplimiento de decisiones legítimas. Por lo tanto, a ese delito le corresponde el trámite ordinario. Recordemos, el artículo 592 del COIP establece los plazos para los procedimientos, para la instrucción fiscal, en este caso 30 días, porque hablamos de un procedimiento, de un delito calificado como flagrante que no están las reglas dentro del procedimiento directo y la instrucción fiscal tiene un plazo de 30 días, luego seguirá la etapa preparatoria y consecuentemente, si fuera el caso, la etapa de juicio. Por lo tanto, se está excluido el delito de incumplimiento. Muy bien. También José Rodrigo Báez nos dice, ¿qué pasa si el juez en esta primera etapa dicta una nulidad por algún vicio? La nulidad, como conocemos, es un saneamiento o es la corrección de un error procesal.
Lo único que hace la nulidad es retrotraer los autos o el proceso al momento en que se generó la nulidad. Pueden haber varios momentos de la nulidad. Supongamos una nulidad que se provocó en la audiencia de calificación de flagrancia. Supongamos que el juez, hablando del caso que se acaba de preguntar, el juez en vez de dar procedimiento ordinario, el trámite de procedimiento ordinario, un delito de incumplimiento de decisiones legítimas, le dio procedimiento directo. Entonces, la nulidad retrotraerá los autos o el proceso al momento donde se provocó la nulidad, al momento donde se estableció el trámite del procedimiento. ¿Sí? Y si es que la nulidad es mucho antes de aquello, evidentemente afectaría, incluso podría ser la calificación de flagrancia, podría ser la misma formulación de cargos, o en el momento que causó. Como lo decía en la explicación que daba, puede que la Fiscalía, dentro de estos 20 días que tiene de plazo para practicar, recabar elementos de cargo y de descargo, omitió su deber de disponer alguna diligencia, alguna versión o alguna otra circunstancia y por lo tanto violó el derecho a la defensa. Por lo tanto, se retrotraen los autos a ese momento específico. Puede ser el día 10 del plazo que tenía, o puede ser un auto o un impulso fiscal número tal, digamos, el número 10, número 5 que en tal fecha. Entonces, a ese momento se retrotrae y el procedimiento continúa en idénticas condiciones. No cambia su naturaleza, sigue el procedimiento directo, se convocará a la audiencia nuevamente y nuevamente se resolverá las mismas circunstancias. Bien, también tengo un par de preguntas pequeñas de orden procesal. La una dice, Miguel Cabrera, si se puede interponer algún recurso en la decisión oral, eso número uno. Y dos, de Ángel Guarrochamba, quien nos dice, en el procedimiento directo, las partes pueden conciliar o llegar a un arreglo. A ver, sí. Primero, bueno, la pregunta de la interposición de recursos, la ley es expresa, el artículo 653 del COIP es claro en señalar que procede la apelación únicamente de la sentencia, eso lo dice el numeral cuarto. La sentencia, por eso yo hacía esa diferenciación para que los profesionales y los estudiantes que nos están observando puedan entender qué es la decisión y cuál es la sentencia. La sentencia tiene requisitos específicos, es por escrito, y por eso justamente a partir de la notificación de la sentencia, corren los términos para poder interponer recursos, ya sea apelación, aclaración o apelación. Entonces, en audiencia no es posible. A ver, conozco de algunos casos, quizás en provincias, en algunas provincias, en algunos lugares, en donde se ha concedido, se concedía un recurso de apelación en audiencia. Sin embargo, es clara la norma, y claro el criterio de Corte Nacional y Corte Constitucional de que las reglas están claras y específicas y únicamente procede de la sentencia, no en audiencia. Si el juez dicta la decisión en audiencia, no hay cómo interponer ese momento. Tendrá que esperar a que se da notificada la sentencia y luego empiezan a correr los términos, los plazos o los términos para la interposición de recursos. Ahora, en cuanto a la conciliación, sí, es posible. Como le decía, al concentrarse todas las etapas en una sola audiencia, pueden los sujetos procesales, antes de instalarse la audiencia, poder llegar a un acuerdo conciliatorio. Bajo las reglas del artículo 663 y 665 del Código Orgánico Integral Penal, si se cumplen las condiciones que establece la norma, tranquilamente pueden llegar. Ahora hay que tener en cuenta una circunstancia. Hay que ver si es que el delito que se procesa en el momento cumple con las exigencias de la conciliación. En caso de que no cumple, esté exento, no podría caber la conciliación. O sea, los plazos y el tiempo, sí, pero hay que ver el tipo de delito y obviamente el juez valorará si es que esa conciliación cumple con las condiciones legales para ser aceptada. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. En nombre de Latin Juris y de Juristas Ecuador, pues extendemos nuestro más sincero agradecimiento a usted por habernos participado con esta interesantísima conferencia y, por supuesto, asimismo, hacernos desde luego llegar. em, Su experiencia por conducto de esta conferencia, estimado doctor. Así que, pues le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bien, muchísimas gracias. Nuevamente reitero esta gratitud
a ustedes como Latin Juris y felicitar estos espacios públicos para que todos el conocimiento jurídico sea democratizado, como lo refería. Felicitar a todos aquellos que están conectados porque es justamente parte de la formación profesional, tanto académica y idea del jurista, mantenerse siempre actualizado. Un gustoso de compartir estos minutos y nuevamente muchísimas gracias, éxitos y saludos cordiales.